Vamos a analizar previamente a nuestro modelo. En este caso, como vemos, es un cabello rubio oscuro o rubio medio, y por lo tanto nuestro objetivo va a ser intentar sacar la mayor oscuridad posible a la hora de realizar el degradado. Nos damos cuenta, por ejemplo, toda esta zona de aquí tiene poca densidad, así que tenemos que tener precaución, pasar números un poco más altos y así tener luego cabello para poder hacer el arco de la patilla. Nos damos cuenta toda esta zona, justo el área de la patilla, este cuadradito de aquí, tiene muy poca densidad, y su mayor densidad justo empieza detrás de la oreja. Vemos que aquí ya la cantidad de cabello es mucho mayor, por lo tanto en esa zona va a ser mucho más fácil meterle un poco más de oscuridad. Tiene mucha más densidad a comparación de lo que podemos ver justo en esa zona. Entonces son cositas que nos ayudarán a entender, sobre todo si queremos conseguir oscuridad en un cabello más claro, porque al final en un cabello más oscuro siempre es más fácil. En este lado de aquí, bueno, hay que decir que estos mechones blancos no los hemos decolorado ni nada por el estilo. En este caso, Fernando, mejor lo va a explicar él, más fácil. ¿Qué es eso, esos mechones? Es vitiligo, es una despigmentación en la piel y cuando te toca el pelo te lo deja blanco. Mira, nos damos cuenta que en este lado es mucho más denso que en el lado derecho. Ven ahí, aquí tiene mucha más densidad que en el otro lado, tiene mucho menos densidad. Entonces son cositas que al final, factores que nos encontramos, cada cliente es un mundo y nosotros tenemos que un poco adaptarnos a lo que tenemos. Como nos damos cuenta, por ejemplo, en toda este área tiene el cabello muchísimo más largo que en toda esta parte aquí, y suele ser costumbre porque cuando, por ejemplo, buscamos peinar hacia un lado, solemos cometer el error de dejar toda esta zona bastante larga, quizás con el objetivo de poder hacer la línea y peinar de manera clásica, pero eso lo único que hace es que quede un poco asimétrico a la vista, porque este pelo está más largo y este no. Entonces es mucho mejor dejarlo simétrico, que luego el cabello igual cuando vaya creciendo va a poder conseguir líneas o lo que querramos. Aquí, por ejemplo, vamos a distribuir bien la parte del remolino para poder entender hacia qué lado va cada pelo. Vamos a mojarlo ligeramente y con el secador ponerlo brevemente en la ubicación natural del pelo, ¿vale? Que al final el cliente se peina así y no se da cuenta que no está poniendo el pelo en la dirección correcta, porque él se peina hacia la izquierda, pero el pelo va para arriba, esta zona, pero claro, es algo que él no se ve, y como está corto es normal que luego se le levante. Entonces vamos a peinarlo así, para luego trabajar lo más cómodo posible. He de decir que Fernando es miembro de la Academia Online, así que está viviendo una clase en directo. Entonces ahora sí que tenemos ubicado correctamente cada pelito en su lugar según el remolino. Ahora sí podemos trabajar mucho más cómodo. Ahora sí, lo primero que voy a hacer es trabajar con el número 3, porque al ser un cabello rubio quiero tener mayor control sobre la oscuridad, y si yo paso el número 2 y me paso y lo dejo muy claro, ya no voy a poder retroceder. Entonces es mejor prevenir. Entonces, como quiero prevenir, primero voy a pasar un número mayor, que es el número 3. Vamos a buscar exactamente la zona de curva, que más o menos es por aquí. Entonces yo podría pasar el número 3 por aquí tranquilamente, porque recordemos que ahí es una zona bastante densa.
Por esta zona de aquí voy a abrir el 3, pasando el 3 con la palanca abierta. Ok. Aquí en la parte trasera sí que estoy trabajando con la palanca cerrada. Eso es, más o menos siguiendo todo, hasta donde la cabeza más o menos vea un poco que curvea, para que no quede tanto la forma de cráneo. Y aunque el cabello esté corto, igual en lo corto que pueda estar, poder hacer una formita cuadrada. Aquí palanca abierta, ¿vieron? Casi no voy a tocar esta parte, ¿vale? Sino que voy a trabajar todo por aquí. Ok. Vamos a ver cómo se ve de frente. Justo. Vamos ahí, hemos quitado. Vamos a pasar nuestro trimmer aproximadamente por aquí, pero como aquí hay menos densidad, vamos a inclinar ligeramente. Ok. Recuerden que cuando estamos pasando el trimmer queremos llegar justo hasta esa zona y vamos de manera recta, ¿ok? No estamos cuchareando. Si a lo mejor hacemos un movimiento redondo, ¿vale? Un movimiento curvo, pero sea un poquito, solamente para poder levantar o cortar los pelos que nos caen encima y nos están molestando. Pero tratamos de llegar que el movimiento sea totalmente recto, ¿ok? Totalmente apegado, porque si no, no estamos dando lo mejor del trimmer. ¿Ven? Yo voy aquí recto, pero justo como tengo el pelo encima que me molesta, elevo solamente para quitarme ese tejado de pelo que me está tapando la visión. Pero una vez que lo he quitado, ahora sí asiento, ¿vale? Para que el cero pase como es.
Y bueno, si nos ha quedado un pelín irregular, pues simplemente tratamos de corregir y que quede lo más equilibrado posible. Dan cuenta que la línea tiene una similitud con la línea que hemos dejado del número 3. Siempre limpiamos para trabajar lo más limpio posible, lo más despejado posible. Quitamos todo. Eso es. Ahí le metemos combi. Y nos damos cuenta que su cabello es un cabello que crece pues a unos 45 grados, ok, no crece asentado del todo, pero tampoco crece como puercoespín, no crece a 90 grados. Entonces va a ser un poquito más sencillo hacer el movimiento cóncavo en un cabello como el suyo, ¿vale? Vamos a meter el shaver. En este caso, ser un cabello claro, pues la diferencia entre el shaver y la trimmer es bastante escasa, ¿vale? Buscamos ahí los cabellos que estén en contra. Trabajando poco a poco. A veces no es cuestión de pasar el shaver a lo loco, sino despacio para que vaya haciendo su trabajo. Ok. Y justo más o menos un dedo antes de llegar a la línea donde llegamos con la trimmer, aquí tenemos que empezar a levantar la máquina para que la línea no quede tan asentada. Fíjense, empiezo ahí a levantar la máquina. Movimiento que si lo pongo desde esta perspectiva pueden apreciar mejor. ¿Vale? Y si necesito espacio puedo estirar. Ok, pero teniendo en cuenta todas las cosas que hemos mencionado. Cuando trabajo en una zona estrecha, a lo mejor solamente uso uno de los rodillos, y cuando trabajo en una zona más amplia, uso los dos rodillos en su totalidad al revés. Que sea aquí detrás de la oreja, solo uso un rodillo para tener más precisión, pero igualmente antes de llegar a donde llegó el trimmer levanto la palanca, bueno, levanto la máquina. Si nos quedara alguna pequeña línea, entonces voy a pasar el trimmer al revés, ¿ok? Para poder empezar a borrar sobre esa misma línea. Y justo estoy moviendo, pero al llegar para allá como que levanto hacia afuera, ¿ok? Vamos ahí y levanto hacia afuera. Vamos ahí y levanto hacia arriba, ¿vale? Para que tampoco la línea se nos quede tan marcada. Recuerden la posición de la trimmer, tratamos de que esté totalmente perpendicular, no tan acostada, porque si está muy acostada puede lastimar. Si está levantada, en este caso tiene más cuidado, no es más delicado el ángulo que estamos usando de la máquina. Ahora sí, ya hemos trabajado nuestros tonos claros, teniendo en cuenta que aquí va a ser mucho más difícil, inclusive hemos detectado una pequeña cicatriz. Bien, vamos a meterle ahí un zoom.
justo en esa zona una cicatriz. Entonces, entre la cicatriz y tal, pues eso es un poco más difícil conseguir oscuridad en esa zona. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Una de las opciones podría proponerle al cliente a lo mejor hacer un fade un poco más alto, llegar a lo que sería el high fade. O hacer un fade más bajo, pero si quiere un fade más bajo, todo este cabello tiene que estar mucho más largo. Aquí trabajamos con total normalidad porque hay mayor densidad, ¿vale? Hay mayor densidad. Entonces, ahora mismo podemos optar entre hacer mid fade o high fade. Pues si tenemos que improvisar sobre la marcha, pues a lo mejor terminemos haciendo high fade o mid fade, no se sabe. Si tenemos que improvisar, improvisaremos. Vamos entonces con nuestra técnica de hacer degradados con la palanca abierta, empezando todo lo que pasamos con la palanca abierta, la técnica open, ok, en vez de close, open, en vez de cerrado. Vale, tenemos que recordar aquí, cuidado, entonces aquí sí que vamos a pasar bastante ancho, pero a medida que nos acercamos aquí va a ser más estrecho, ok. Entonces primero paso encima de la oreja o justo detrás de la oreja, tengo mucha más densidad al abrir la palanca, vale, estoy cómodo, no tengo miedo, ok. Pero esto va a ir reduciéndose a medida de que nos acercamos a la parte de adelante. Porque ahí hay menor densidad. Eso siempre tenemos que investigar las zonas donde hay mayor densidad y donde hay menor densidad, que suelen ser siempre las mismas, a partir de la oreja más, delante de la oreja menos. Ahora sí, vamos a borrar esta línea, comenzando con la palanca cerrada, ¿ok? ¿Y por qué? Porque ¿dónde se nota más la línea? Se nota más aquí, aquí se nota menos, ¿ve? A partir de la oreja se nota mucho menos. Entonces, en la zona donde se nota bastante, voy a pasar el cero con la palanca cerrada, ¿ok? Y no voy a cucharear ni hacer movimiento, solo movimiento recto, pegado a la piel, ¿vale? Ahí, pegado a la piel, sobre la propia línea. ¿Y qué es lo que acaba de ocurrir? Que aquí me ha quedado una segunda línea encima, entonces tenemos que abrir un poco más la palanca y seguir subiendo, ¿ok? Seguimos subiendo y ahora abro más, que ya estoy cerca de la abertura completa, y ahora sí, tranquilo, y la línea se borró, ok, se borró. Si a lo mejor queda algún resquicio por aquí, podemos volver a cerrar y darle un poquito más. Aquí va a ocurrir lo contrario, aquí no puedo ir con la palanca cerrada porque sé que la densidad es menos, entonces voy a empezar con la palanca en la mitad y usando solo la esquina, un poquito, porque a menor densidad no hace falta cerrar tanto la palanca. Abro más y cierro más por aquí. Ahí, haciendo adecuadamente el juego de palanca para después culminar con el tono gris en el siguiente nivel, las siguientes líneas. Entonces, que no nos dé miedo tener que estirar tanto en esta zona aquí atrás. A lo mejor dice, wow, si solo me queda un poquito de espacio, no pasa nada. La densidad nos va a ayudar. Vale. Y volvemos a repetir a medida que nos acercamos aquí cerca, casi una abertura mínima. Ok, vamos a cerrar palanca
Vamos a abrir palanca un poquito más. Ahí casi abierta. Digamos que ahora mismo estamos trabajando en una zona plana porque la zona redonda empieza justo aquí empieza la zona redonda, y cuando pasemos, por ejemplo, el siguiente peine, ahí vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer. Incluso en la parte de atrás, que es la zona donde más densidad hay, podemos incluso estirar un poco más. If a paper crane can fly, then forever doesn't feel that far. So far, so far. If a paper crane can fly, fly on, fly on, fly on, fly on, fly on. Ok, aquí podemos ver esa línea. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego podemos estar repasando más cosas cuando ya hemos terminado el degradado, porque a lo mejor estamos trabajando en esta zona y nos queda alguna pequeña imperfección. Podemos esperar a después para ver cómo está el cuadro completo. Siguiente número, en este caso el medio. Ok, vamos a empezar con la palanca abierta. Y si el número 3 estuvo más o menos hasta esa zona, entonces vamos a respetar un poco eso, y la forma en cómo nos metemos va a ser totalmente recto. ¿Ok? No vamos a meternos hacia adentro. Vamos a ponerlo de esta perspectiva para explicarlo mejor. Vamos a seguir totalmente recto. ¿Ok? Si nos metemos hacia adentro, entonces no estamos dejando el corte cuadrado. Si nos seguimos tangente o salimos para afuera, estamos dejando el corte cuadrado o un poco triangular. Cuanto más salgamos hacia afuera, más triangular queda. Cuanto más recto sigamos, más cuadrado queda. Y cuanto más te metas, más redondo o más circular queda. Entonces fíjense, vamos a mostrar el movimiento desde esta perspectiva y luego continuamos desde la perspectiva normal. ¿Ok? ¿Vale? Y ahora que lo ponemos de frente, nos damos cuenta que solo conseguir recto casi se fusionó con esa zona, porque nosotros estamos jugando con ventaja. Pareciera que lo estamos haciendo a mano alzada, y aunque parte del movimiento tiene que ver con la mano alzada, pero sobre todo es por entender dónde empieza la curva de la cabeza. Si tú entiendes que es por ahí, sabes que todo este movimiento va a seguir totalmente recto. Y puedes en este caso hacer un degradado un poco más rápido, porque todo lo que vas a trabajar en esta zona puedes meterle un poco de uno tal, o tijera sobre peine, máquina sobre peine. Es una zona con mucha densidad. Ok, pero aquí la densidad, otra vez, volvemos. Entonces vamos a pasarle poco, solo un poquito, y sí que podemos ir cuchareando un poquito. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que pasar el 1 abierto aquí, ¿vale? Vamos a ver. Este es el número 1, y cuando pasemos el 1 abierto aquí, debido a la densidad, se va a ver similar al medio abierto, ¿vale? Porque al ser la densidad menor, necesitamos más cuidado. Cerramos ahora la palanca
y si tenemos que corregir ahí algunas cosas, o la palanca ahí un poquito en la mitad para meterle combi. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Que si yo con esto palanca abierta me meto hasta aquí arriba, tengo temor, ¿vale? Que a lo mejor no me quede la oscuridad, sino que aquí me va a quedar más claro. Entonces voy a dejar que esta zona, que en teoría se debería encargar el medio abierto, se encargue el 1 abierto. ¿Vieron? Y a nivel de sensaciones, que parezca que están a la misma longitud. Aquí, si se dan cuenta, aunque estoy con el 1,5, no llego hasta ahí, hasta aquí, sino que sigo curveando ligeramente. Con mucho cuidado, en cuanto tengamos el control de los pelos que no deben ser tocados con el peine equivocado, mucho mejor. ¿Vale? Ahora, si yo cojo el siguiente, que es el medio, ok, con la palanca abierta, y ya llego hasta aquí, obtendré una oscuridad similar. Cierro palanca. Entonces es interesante cómo pasar el medio abierto aquí da la misma oscuridad que pasar el medio abierto ahí. Queda casi igual de oscuro. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho más pelo, aquí hay menos pelo y es rubio. Y luego aquí, cuando ya vaya a marcar el arco de la patilla, podré obtener un poco más de oscuridad, ¿ok? Incluso una vez que ya he despejado toda esa zona, que ya he averiguado cómo funciona su densidad al 100%, yo ya podré empezar a corregir cosas que se están mostrando, como por ejemplo por ahí. Entonces vieron que al haber pasado se hace el contraste y se da oscuridad. Ahora que yo ya tengo el control completo, y si por ejemplo quiero pasar medio abierto, primero siempre empiezo con la palanca abierta para poder estirar. Cada vez que veamos una línea es cuestión de poder estirar ahí un poquito en la esquina. Eso. Luego el 1 abierto. Voy a cerrar el 1. Trabajando con la esquina, si se dan cuenta, porque eso. Estoy corrigiendo, ¿no? Estoy viendo. Bueno, continuamos en la parte trasera, que justo antes de irnos con la explicación de la parte lateral, al final aquí hay mucha densidad, ¿ok? Entonces,
Si uno entiende el tema de las densidades, yo podría hacer casi todo con el medio abierto, ¿vale? Casi todo, no todo, pero podría ser posible. Si la experiencia y la práctica nos hará que, por ejemplo, estemos pasando el medio abierto y directamente saltar aquí con tijera sobre peine y ya está, no pasando ni el 1 ni nada. Se podría, porque hay mucha densidad, mucha oscuridad en esta parte de atrás. Entonces, esa sería la elección. Si hay mucha densidad, hay que estirar más, y si hay poca densidad, hay que estirar menos, ¿vale? Y tiene sentido, porque si aquí que hay mucho estoy trabajando solo con unos, porque estoy estirando todo, y aquí se dieron cuenta cómo en mini espacios estuve usando medio, 1, 1,5, casi en una pequeña baldosa, debido a la densidad. Hey cheetah, do you feel better? Now that you've broken my trust, oh, boy, do you even remember? Cerramos palanca o a la mitad. ¿Por qué es más conveniente empezar con la palanca abierta? Porque si empiezas con la palanca abierta, las líneas no se marcan tanto. Si empezamos con la palanca cerrada, la experiencia ha demostrado que se nos marcan todas las líneas y es bastante difícil borrarlas, pero si empiezas con la palanca abierta, tiene más desarrollo cultural. Ahora sí, nos vamos a enfrentar a este lado. Vamos a hacer todo lo posible porque quede oscuro. Y es un desafío realmente, o sea, no os voy a negar que es un desafío meterle oscuridad en esta zona, porque en esta sí que quedó mucha más divina. Pero aquí, bueno, vamos a intentarlo. Y os voy a ir contando lo que mi mente está pensando o lo que está haciendo para poder conseguirlo. Palanca abierta, del número medio. Si no, siempre chicos, recuerden que está el letrero en la parte inferior de sus pantallas. Ahí muy poquito, poco. Casi dejarlo a que trabaje ahí el 1. Pero aquí sí trabajamos tranquilo. Pero aquí poco. Pero aquí trabajamos tranquilo. Entonces, esa sensación de poder meterle velocidad o ese golpeo, el muñequeo, tienen que aprender a controlarlo, ¿ok? El golpe de muñeca. Que la máquina no les gobierne a ustedes, sino que ustedes tengan el control absoluto de la máquina. ¿Vale? Pasamos el 1 abierto. Trabajamos ahí sobre la misma línea hasta donde llegó el número 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros al haber pasado el número 3 al principio del todo, ya nos sentó una base oscura. Si aquí hubiéramos pasado, por ejemplo, el número 2, pues a lo mejor la base no hubiera sido igual de oscura. Entonces, eso es una de las ventajas. Podemos haberlo pasado, por ejemplo, él es rubio, pero si hubiera sido pelo oscuro, si pasaba el número 3, ¿pasaba algo? Realmente no. Podemos aplicar igual la misma técnica. Ahí poquito. Por ejemplo, en vez de pasar más máquinas, lo que he pensado es pasar directamente el trimmer. Y así ya saber exactamente cuál es la oscuridad que me va a proporcionar este lado derecho. Ahí, ya va saliendo un poco. Justo ahí me puedo topar. Claro, me voy a topar justo ahí con lo que sería la cicatriz. Que ven, justo tiene ahí la cicatriz. Entonces, por ejemplo, en esos casos, si uno quisiera poner Topic, poner ahí fibras capilares, no estaría mal. Es una opción válida.
si a lo mejor sentimos que eso nos va a molestar la foto que queremos hacer. Pero al final no es nuestra culpa que él tenga ahí esa cicatriz. ¿Vale? Me queda un poquito alterada, ligeramente. Tenemos que al final meternos, modificar un poco y meternos más hacia adentro para que quede más oscuro. Okay. Medio abierto. Trabajar toda esta zona. Y voy a tener que meter otra tarjeta. Otro tarjeteo. Okay. Vale, vamos ahí a corregir, a estirar un poquito más. Hey baby, do you believe me when I say I miss you so? It seems like your mind is elsewhere. Whenever we're on the phone, always on the go. Like you got a place to be, never on your own. Something you're not telling me, yeah. I believe it's true. You're all for someone new. I've never felt this stupid thinking I'm enough for you. Tell me, is she cute? Is she my substitute? I've never felt so certain that I've had enough for you. Hey cheetah, do you feel Ok, vamos a poder quitar peso en toda esa zona con tijera sobre peine. Vale. Primero nos vamos a asegurar de que no sobresalga hacia los lados. Entonces lo que yo estoy haciendo con este movimiento es evitar que de frente se siga viendo como en este lado. ¿Ven? Se dan cuenta que aquí el escalón, yo lo que estoy viniendo con la tijera es sacando todo eso que hace que se vea ese escalón. Que en este lado ya estoy trabajando, ven, ahí ya se lo he quitado. Me queda trabajar en esta zona trasera con tijera sobre peine. Lo vamos consiguiendo. that I'm way too good for you? You ever believe it's true? You're all for someone new. I've never felt this stupid thinking. Primero sigo recto. Y luego, para poder quitarlo de encima, voy a elevar más la tijera, quitando un poquito más de peso. Que cuanto más arriba, más peso quitamos. También es aplicable el tema de los ángulos en la manera en cómo movemos el peine. Que al final usamos el peine porque no podemos usar nuestros dedos. Si pudiéramos usar nuestros dedos, Say like you mean, 'cause lately I've been wondering if we should be together. Tell me how you feel, it's now or never, now or never. But you're yelling at me for something I didn't even do, making it so hard for me, and I think I need a vacation. 'Cause all we ever do now is complaining, and I've been getting tired of it lately. Oh, feels like we're battling. Maybe it's better if we're on our own. Used to love you, I don't even know the
all these feelings. Wanna take it back to when it was you and me in the sheets. I don't wanna go, but you're yelling at me for something I didn't even do, making it so hard for me. And I think I need a vacation, 'cause all we ever do now is complaining. And I've been getting tired of it lately. Oh, feels like we're battling. Maybe it's better if we're on our own. Entonces, básicamente, ¿cómo estoy yo trabajando en esta zona para que pueda quedar así este efecto de termina el legado en una oscuridad y enseguida hace el salto a la parte superior? Sobre todo primero estoy trabajando con el peine un poco inclinado hacia afuera, ¿okay? Estoy trabajando con el peine un poco inclinado hacia afuera y después todos estos pelos de aquí encima estoy elevándolos para poder quitar el peso y que no caigan en exceso, ¿okay? Al final, para poder hacer es importante también esta técnica porque la tijera nos da un acabado más suave. Entonces, al tener un acabado mucho más suave, necesitamos aprender a controlar también tijera sobre peine. Máquina sobre peine puede dejar un acabado un poco más drástico, porque va un poco más como si fuera sin control el asunto. Por eso yo quería peinar bien los cabellos del remolino antes de empezar el corte, para saber exactamente a dónde tengo que dirigirme o cuál es la contra que debo llevarle al cabello. Mira que, chicos, es interesante como el cabello al aquí dar claridad quita oscuridad. O sea, al final parece simple, es simple, pero la claridad de su cabello quita la oscuridad. Por eso en un cabello canoso pues sería mucho más difícil conseguir un degradado oscuro. Pero tenemos que pasar la tijera antes de sacar con criterio, ¿ok? No podemos pasarlo a lo loco. Con el peine fino, si lo pasamos así a lo loco sin pensarlo, lo único que vamos a conseguir hacer es hueco. All we ever do now is complaining, and I've been getting tired of it lately. Oh, feels like we're battling.